La lluvia caía con insistencia sobre los tejados de la ciudad mientras el cielo gris ocultaba cualquier indicio de esperanza. Los transeúntes apresuraban el paso, ajenos a la figura encorvada de una joven cubierta con un abrigo raído, cuyos bolsillos rotos apenas ofrecían refugio del frío. Se llamaba Alma, y aquel día no había comido nada. Frente a la mansión más imponente del barrio de los Cedros, Alma alzó la vista. No tenía nada que perder. Se acercó a la enorme puerta de hierro forjado, temblando, y pulsó el timbre. La cámara de seguridad la enfocó, y con voz baja pero firme, murmuró: ¿Puedo limpiar su casa por un plato de comida? La voz de la joven, transmitida a través del sistema de seguridad, llegó hasta el despacho de Damián Herrera, un multimillonario reservado, conocido por su frialdad e inteligencia empresarial. Estaba revisando unos documentos cuando escuchó aquella súplica. Algo en ese tono, en esa voz quebrada, lo hizo detenerse. Miró la pantalla. Y entonces la vio. Sus ojos se abrieron de par en par. Su rostro, por lo general impasible, palideció. Se quedó completamente inmóvil, como si el tiempo se hubiese detenido. Allí estaba ella. No era una desconocida. Esa joven tenía los mismos ojos que una mujer que había marcado su vida hace más de 2 décadas. Una mujer que había desaparecido sin dejar rastro, y que había sido el primer y único amor de Damián. No puede ser, susurró, poniéndose de pie de golpe. Ordenó a su ama de llaves que la dejara entrar. Alma entró a la enorme casa con la mirada baja. Sus zapatos mojados dejaron huellas en el mármol, y el calor del lugar le hizo temblar aún más, como si su cuerpo no supiera cómo reaccionar al abrigo repentino. La ama de llaves le ofreció una toalla y un poco de sopa caliente, pero Alma, con humildad, insistió en trabajar primero. No vine a pedir caridad. Déjeme limpiar primero, por favor. Damián la observaba desde el pasillo. Cada movimiento de la joven, su forma de hablar, incluso la manera en que sostenía la escoba, le recordaba a Mariana. ¿Podría ser? ¿Sería posible que ella fuera su hija? Él no tenía hijos, o eso creía. Mariana nunca le dijo que estaba embarazada. De hecho, desapareció sin explicaciones. Y ahora, frente a él, estaba esa joven con el mismo brillo en los ojos, la misma expresión de determinación mezclada con dulzura. ¿Cómo te llamas?, preguntó Damián, interrumpiendo el silencio que se había instalado. Alma. Alma Rivera, respondió con voz suave. Aquel apellido le cortó la respiración. ¿Tu madre se llamaba Mariana Rivera? Alma dejó de limpiar. Su rostro cambió de inmediato. No entendía cómo aquel hombre, un completo extraño, conocía el nombre de su madre fallecida. Sí, ¿cómo lo sabe?, preguntó, con desconfianza y un dejo de temor. Damián se acercó lentamente. Sintió como una emoción extraña, casi olvidada, le recorría el pecho. Porque Mariana fue lo más importante que he tenido en la vida. Alma dio un paso atrás. Se sentía confundida, invadida. Llevaba años sobreviviendo sola, desde que su madre murió. Nunca conoció a su padre. Solo tenía una vieja fotografía rota por la mitad, donde su madre abrazaba a un hombre cuyo rostro había sido arrancado del papel. Espere, susurró. ¿Usted es el hombre de la foto? Damián sintió que todo giraba a su alrededor. Era real. Era su hija. ¿Dónde está esa foto?, preguntó con urgencia. Alma sacó un pequeño trozo de papel de su bolsillo, envuelto en plástico para protegerlo del agua. Se lo tendió, y Damián, al verlo, cayó de rodillas. Era la imagen de aquella tarde en el lago, la última vez que vio a Mariana. Y el otro fragmento de la foto, él aún lo conservaba en su caja fuerte, sin saber que algún día se completaría. La emoción se desbordó. Pero Alma retrocedió. ¿Quién es usted realmente? ¿Por qué mi madre nunca me habló de usted? ¿Por qué crecí en la miseria si usted vivía aquí, rodeado de lujo? Damián la miró, y por primera vez en años, sintió culpa. Porque yo no lo sabía. Mariana desapareció de mi vida sin decir nada. La busqué, contraté detectives, pero nunca supe que te estaba esperando. Nunca supe que tenía una hija. Alma no sabía si creerle. Estaba cansada, confundida y hambrienta.
Pero su instinto le decía que este hombre no mentía. Había dolor en sus ojos. Dolor auténtico. Necesito tiempo, dijo ella con frialdad contenida. Tómalo, respondió él. Pero por favor, no vuelvas a dormir en la calle. Quédate aquí esta noche. No por compasión, sino porque es tu hogar. Alma dudó. Luego asintió lentamente. Esa noche, mientras dormía en una cama cálida por primera vez en años, Damián bajó al sótano y abrió la caja fuerte. Sacó la mitad de la foto que había guardado durante tanto tiempo. Juntó los fragmentos. Encajaban perfectamente. Afuera, la lluvia cesó. Y en el silencio de la madrugada, el pasado y el presente se encontraron por fin. Al amanecer, el sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando Alma despertó. La habitación era enorme, decorada con cortinas de lino blanco y muebles que parecían salidos de una revista de diseño. Pero lo que más le llamó la atención fue el silencio. No era el silencio del abandono ni de la soledad de las calles, sino uno cálido, casi reconfortante. Se sentó en la cama, observando la manta suave que la había arropado durante la noche. Había dormido profundamente, algo que no le sucedía desde que tenía memoria. Se levantó lentamente, desorientada pero con cierta calma en el pecho. Salió al pasillo con pasos sigilosos, no queriendo molestar. Pero al llegar a la escalera, escuchó voces. Bajó con cautela. En el comedor, Damián hablaba con su abogado de confianza, un hombre de cabello gris y rostro severo. Sobre la mesa, había documentos abiertos, papeles importantes. ¿Está seguro de esto, señor Herrera?, preguntaba el abogado. Es un movimiento drástico. No ha hecho una prueba de ADN, no ha hablado con su junta. No me importa. No necesito pruebas. Yo sé quién es ella, respondió Damián con voz firme. Es mi hija. Lo sé en el fondo del alma. Alma se detuvo en seco. Sintió que el aire se volvía denso. ¿Qué pretendía hacer aquel hombre? ¿Adoptarla legalmente? ¿Darle su apellido? ¿Por qué ahora? ¿Después de tantos años? Retrocedió unos pasos y se escondió tras una columna. No podía procesar todo tan rápido. Su vida entera había sido una cadena de incertidumbres, y de pronto le ofrecían una realidad nueva, una donde tenía un padre, un hogar, y una historia que nunca conoció. Pero, si ella rechaza todo esto, insistió el abogado. ¿Está preparado para que lo vea solo como un extraño rico que quiere aliviar su conciencia? Lo aceptaré. Pero no cometeré el error de alejarla otra vez, dijo Damián, con los ojos puestos en el ventanal. Prefiero que me odie a que me desconozca. Alma apretó los dientes. No sabía si odiarlo, temerle o confiar. Regresó a su habitación sin hacer ruido y se encerró. Frente al espejo, se miró fijamente. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Agradecer? ¿Luchar? ¿Huir? No estaba lista. No, aún. Horas después, Damián tocó la puerta suavemente. ¿Puedo pasar? Ella no respondió de inmediato. Luego murmuró un sí casi inaudible. Él entró con cautela, cargando una bandeja con desayuno. Pan recién horneado, fruta cortada, jugo natural. Nada extravagante, pero todo cuidado. Pensé que no habías comido bien ayer. Quizás te apetezca esto. Ella miró la bandeja, luego a él. Gracias, dijo sin entusiasmo, pero sin rechazo. Se sentó al borde de la cama y lo observó con ojos críticos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué me dejas entrar en tu vida como si no hubieras vivido todos estos años ignorando que existía? Damián la miró con sinceridad. ¿Por qué no lo sabía? Tu madre, ella desapareció. Nunca me dijo nada. La busqué, Alma, lo juro. Pero jamás imaginé que estaba embarazada. Alma apartó la mirada. Ella nunca me habló de ti. Solo decía que el mundo era un lugar peligroso, y que los hombres con poder olvidan a quienes aman cuando les conviene. Damián cerró los ojos un momento, como si esas palabras lo apuñalaran. No puedo cambiar lo que pasó. Pero sí puedo estar aquí ahora. Y no me voy a ir.
No quiero que vivas una vida en la que tengas que pedir comida a cambio de limpiar una casa. No mientras yo respire. Alma se levantó de la cama, se acercó a la ventana. El día estaba claro. En la calle, la ciudad parecía otra. Todo lucía diferente desde esa altura. No necesito caridad, dijo con voz firme. Lo que necesito es entender quién soy. ¿Qué pasó realmente? No solo quiero comida caliente o una cama. Quiero respuestas. Y las tendrás. Pero hay algo más que debes saber, añadió Damián, con un tono de seriedad más profundo. No eres la única persona en esta casa a quien le cambiará la vida esto. Hay alguien más que debe saber la verdad. ¿Quién? Mi madre. Alma lo miró confundida. ¿Tu madre? Sí. Tu abuela. Vive aquí. Es una mujer fuerte, y muy tradicional. Y aunque me ame, no siempre acepta lo que no encaja en su mundo. El corazón de Alma se aceleró. ¿Iba a conocer a una abuela? ¿A otra figura de familia? ¿Ella sabe de mí? Todavía no. Pero quiero decírselo hoy. Contigo. Si tú estás dispuesta. Alma dudó. Tenía miedo. Pero también una chispa de valentía crecía dentro de ella. Había sobrevivido a cosas mucho peores. Podía enfrentar esto también. Está bien. Pero si me trata mal, me voy. Lo entiendo. Y estaré a tu lado, dijo Damián sin dudarlo. Minutos después, subieron juntos al segundo piso. La abuela, doña Catalina, estaba sentada en una sala de lectura, rodeada de libros antiguos. Tenía un porte elegante, el cabello recogido con precisión y una mirada que podía atravesar a cualquiera. ¿Damián? Preguntó sin levantar la vista del libro. ¿Quién es la joven? Mamá, ella es Alma. Mi hija. Doña Catalina dejó caer el libro. Su rostro se volvió una máscara de sorpresa, luego de incredulidad, y finalmente de profunda tensión. ¿Tú qué? Es hija mía, mamá. Hija de Mariana Rivera. El nombre hizo que los ojos de la anciana se encendieran. ¿Esa mujer volvió? No. Murió hace años. Pero Alma es su hija. ¿Y la mía? Catalina se puso de pie lentamente, con el rostro rígido como el mármol. ¿Y la traes aquí, sin consultar, sin advertir? Porque es su casa también. Es parte de esta familia, te guste o no. Catalina observó a Alma por unos largos segundos. Sus ojos escrutadores viajaron desde su ropa humilde hasta sus manos temblorosas. Eres igual a ella, dijo en voz baja. Alma no sabía si eso era un halago o una amenaza. No vine a causar problemas, señora, dijo con respeto, pero con dignidad. Solo quiero saber quién soy. Catalina suspiró. Se giró, caminó hacia la ventana, y tras un largo silencio, murmuró. Entonces entra. Si el destino te trajo hasta aquí, no seré yo quien lo desafíe. Alma se quedó inmóvil. No sabía si eso era una aceptación o una simple tregua. Pero era suficiente, por ahora. Durante los días siguientes, la mansión de los Herrera se transformó. Alma comenzó a explorarla, no solo con los pies, sino con el corazón. Conoció cada rincón, cada cuadro, cada historia. Descubrió una biblioteca inmensa donde Mariana solía leer, según Damián. Vio fotografías antiguas, documentos familiares, secretos guardados por generaciones. Catalina, aunque distante, comenzó a observarla de lejos. La veía leer por las tardes, cuidar las plantas, conversar con el personal. Cada día parecía más evidente que Alma no era solo una intrusa con un parecido misterioso. Era, sin lugar a dudas, una herrera. Pero no todos en el entorno de Damián estaban contentos. Su socio principal, Mauricio Salazar, lo visitó una tarde con una expresión de alarma. ¿Estás loco, Damián? ¿Una hija? ¿Después de 20 años? Esto puede arruinar la imagen de la empresa. Los medios saltarán sobre esto como llenas. No me importa la imagen, respondió él con calma. Me importa mi hija. ¿Y si es una impostora?
¿Si solo busca dinero? No lo hace. Si la vieras, sabrías que no está actuando. Esa niña ha sufrido más de lo que tú y yo podríamos soportar. Mauricio se quedó en silencio, irritado. Sabía que Damián era terco. Pero esta vez era diferente. Había emoción en su voz. Algo que no escuchaba desde hacía años. Haz lo que quieras. Pero no pongas en riesgo el imperio que construiste. Damián lo miró fijamente. Lo único que valdrá la pena dejar cuando muera, es una familia que me recuerde con amor. No acciones ni edificios. Alma, que había escuchado parte de la conversación desde la escalera, sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en su vida, alguien luchaba por ella. Esa noche, Alma no pudo dormir. Estaba tumbada en la cama, con la vista clavada en el techo, repasando una y otra vez las palabras de Damián. Lo único que valdrá la pena dejar cuando muera, es una familia que me recuerde con amor. Una frase que se le quedó grabada, como una marca silenciosa en su interior. Durante años, su existencia había sido una mezcla de supervivencia, resignación y pequeños sueños pospuestos. Su madre, Mariana, le había enseñado a ser fuerte, a no pedir, a mantenerse firme aun cuando el mundo la rechazara. Pero ahora, por primera vez, alguien no solo le ofrecía un plato caliente, sino también un lugar al que, quizás, podía llamar hogar. Se levantó al amanecer. Aún era temprano, y la mansión dormía en un silencio profundo. Bajó descalza por las escaleras, cruzó la cocina y salió al jardín. El rocío cubría el césped, y el aire fresco de la mañana le acarició la piel. Se sentó en un banco de piedra bajo un árbol de jacaranda en flor. A lo lejos, los primeros rayos del sol comenzaban a teñir de dorado los ventanales de la casa. No pensé que alguien más se levantara tan temprano en esta casa, dijo una voz firme detrás de ella. Alma se giró. Catalina, la abuela, estaba de pie, con una taza de té en las manos. Vestía una bata de seda y una expresión serena pero severa. No podía dormir, respondió Alma. Yo tampoco. Los cambios no permiten que el alma descanse, dijo Catalina, acercándose lentamente. Este jardín era el lugar favorito de tu madre. Alma alzó la vista, sorprendida. ¿La conoció bien? Catalina se sentó a su lado. Por un momento no respondió. Solo observó el árbol frente a ellas. Al principio, no me agradaba. Era distinta a todo lo que esperaba para mi hijo. Tenía fuego en la sangre, una voluntad feroz. No era fácil de controlar. Y eso me molestaba. Ella siempre fue así, murmuró Alma, sonriendo con nostalgia. Fuerte. Sí, asintió Catalina. Con el tiempo entendí que no era debilidad lo que había en ella, sino un tipo de fortaleza que yo no comprendía. ¿Y por qué se fue? Catalina suspiró largamente. Eso es lo que nunca supimos. Un día simplemente desapareció. Dejó una carta para Damián, pero no decía mucho. Solo que no podía quedarse. Que tenía que protegerse, y proteger lo que llevaba dentro. Alma sintió un vacío en el estómago. ¿Y esa carta, aún existe? Catalina asintió lentamente. Sí. Damián la guarda. Nunca la mostró a nadie, pero sé que la relee de vez en cuando, como si buscara pistas entre líneas. ¿Y usted cree que ella me protegía de él? No lo sé. Mariana era impulsiva. Pero lo que sí sé es que jamás habría querido que su hija creciera en la calle. Eso, no era parte del plan. El silencio se extendió entre ellas, denso pero no incómodo. Catalina sorbió su té y luego se volvió hacia Alma. Eres joven. Has vivido cosas duras. No sé si alguna vez podré verte como una nieta, pero tampoco voy a ignorar lo que veo. Eres parte de esta sangre, aunque a mí me cueste aceptarlo. Alma no supo qué responder. Pero en su pecho algo se aflojaba. No era una aceptación cálida, pero era un inicio. Pasaron los días. Alma comenzó a adaptarse al ritmo de la casa, aunque aún se sentía fuera de lugar entre tanta riqueza. Aún así, se esforzaba, ayudaba en la cocina, aprendía a leer documentos, observaba cómo Damián manejaba sus negocios, como si intentara entender el mundo al que ahora pertenecía por derecho. Un día,
mientras paseaba por la biblioteca, encontró una caja de madera antigua. No tenía cerradura, solo una pequeña inscripción grabada a mano, para cuando el pasado vuelva a la luz. Al abrirla, encontró cuadernos, fotografías, cartas, y entre ellas, una libreta con la letra delicada de su madre. Temblando, comenzó a leer. Si estás leyendo esto, significa que mi hija ha encontrado el camino que nunca debía abandonar. Las palabras la atravesaron como una flecha. Pasó las páginas, descubriendo los pensamientos de Mariana, sus miedos, sus dudas, y sobre todo, su amor infinito por la hija que llevaba en el vientre. La razón de su huida estaba escrita ahí, con sinceridad y dolor. Mariana había recibido amenazas. Personas del círculo de negocios de Damián la querían fuera, y ella temía que si se quedaba, Alma nacería rodeada de enemigos. No huyo por cobardía, hija. Huyo porque te amo. Porque prefiero criarte en la escasez que arriesgarte entre tiburones disfrazados de amigos. Alma lloró en silencio. Por primera vez comprendía el sacrificio, la magnitud de lo que su madre había hecho. No fue abandono. Fue amor. Doloroso, silencioso, pero amor al fin. Horas después, con la libreta en mano, se acercó a Damián. ¿Sabías de esto?, preguntó, extendiéndole el cuaderno. Él lo tomó y al leer las primeras líneas, se quedó inmóvil. Se sentó y comenzó a pasar las páginas, los ojos cada vez más húmedos. Nunca supe, dijo con voz rota. Nadie me lo dijo. Mariana desapareció sin que nadie explicara por qué. Ahora entiendo por qué me alejaba de ti, dijo Alma con voz quebrada. No porque no te amara, sino porque tenía miedo por mí. Damián levantó la vista, los ojos empañados. Perdí a tu madre por eso. No quiero perderte también. Déjame demostrarte que este mundo puede ser distinto, contigo dentro. Alma asintió. Esa noche, por primera vez, cenaron los tres juntos, Alma, Damián y Catalina. La mesa era grande, pero el ambiente era cálido. Alma contaba anécdotas de su infancia, pequeñas historias con su madre. Catalina, aunque reservada, escuchaba con interés, preguntaba detalles. Damián reía por momentos, otras veces lloraba en silencio. Cuando Alma fue a su habitación, encontró una pequeña caja sobre la cama. Era un estuche de terciopelo azul. Al abrirlo, descubrió una joya antigua, un colgante de oro con una piedra turquesa, rodeada de filigranas delicadas. Había una nota. Fue de Mariana. Ella lo dejó en mi cuidado. Me pidió que se lo diera a su hija, cuando supiera quién era. Catalina. Alma sostuvo el colgante con fuerza, como si dentro latiera el corazón de su madre. Lo colocó sobre su pecho, y en ese instante, por primera vez, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Pero la calma no duraría mucho. Unos días después, cuando Alma salía de la mansión para acompañar a Damián a una reunión, un auto oscuro se detuvo frente a la entrada. De él descendió una mujer alta, de unos 40 años, con cabello rubio perfectamente peinado y gafas oscuras que ocultaban su expresión. ¿Damián Herrera?, preguntó con voz fría. Sí, respondió él, mientras protegía a Alma con el brazo. La mujer sacó un documento de su bolso. Soy representante legal de los herederos de la familia Vega. Vengo a notificarle oficialmente que la aparición de una hija ilegítima amenaza directamente los intereses compartidos en el Fondo de Inversiones Herrera Vega. Si insiste en reconocer a esta joven, se activará una cláusula de disputa patrimonial. Damián la miró con desdén. ¿Están dispuestos a pelear por dinero contra una joven que ha sufrido más que cualquiera de ustedes? Estamos dispuestos a proteger lo que legalmente nos corresponde, dijo ella sin titubeos. Ha sido advertido. La mujer se dio media vuelta y subió al auto. Alma, aún impactada, sintió como el mundo volvía a llenarse de sombras. ¿Qué significa eso?, preguntó, mirando a Damián. Significa que el pasado nunca duerme del todo, respondió él, con tono grave. Pero no te preocupes. No dejaré que te quiten lo que es tuyo. Alma no respondió. Solo lo miró a los ojos. Por primera vez, comprendía que estar en ese mundo significaba más que encontrar una familia, significaba luchar por ella. Esa noche,
Alma permaneció despierta, sentada en el alféizar de su ventana, observando las luces de la ciudad que parpadeaban a lo lejos. Cada farola parecía contar una historia distinta, una vida ajena, un destino que no le pertenecía. Pero el suyo, el que había comenzado con una súplica humilde frente a una mansión, ahora parecía tomar una forma nueva, más incierta y peligrosa que nunca. El colgante de su madre colgaba en su cuello como un recordatorio de la fragilidad del amor en medio del poder. Ahora que por fin había encontrado algo parecido a una familia, surgían sombras que amenazaban con arrebatarle lo poco que había comenzado a construir. La advertencia de aquella mujer no había sido solo legal, fue una declaración de guerra. Al amanecer, bajó a la biblioteca. Damián ya estaba allí, con los codos apoyados sobre el escritorio, revisando expedientes. El cansancio se reflejaba en su rostro, pero también una firmeza inquebrantable. ¿Quiénes son ellos exactamente?, preguntó Alma sin rodeos. Damián levantó la vista. Tardó unos segundos en responder. La familia Vega, son viejos aliados de los Herrera. Dueños de bancos, farmacéuticas, hoteles. La mayoría de los negocios importantes de esta ciudad tienen alguna conexión con ellos. Durante décadas compartimos inversiones, influencias, poder. ¿Y ahora te amenazan con quitarte eso por mi culpa? No por tu culpa, corrigió él con firmeza. Por su codicia. Por miedo a que alguien más tenga voz en este mundo que controlan. Pero, si están en tu contra, ¿no te pueden arruinar? Damián sonrió con ironía. Si algo he aprendido en los negocios, es que el verdadero poder no está en el dinero, sino en la verdad. Ellos creen que pueden manipular la narrativa, hacerme parecer débil por aceptar una hija que apareció de la nada. Pero no entienden lo más importante, tú no apareciste de la nada. Eres sangre. Eres real. Y por ti, pelearé hasta el último centavo. Alma lo miró largo rato. Por dentro, aún tenía miedo. Pero también nacía algo distinto, respeto. Confianza. Tal vez incluso, esperanza. Entonces quiero aprender, dijo de pronto. ¿Aprender? Sí. No quiero quedarme sentada mientras otros deciden mi destino. Enséñame cómo se lucha en tu mundo. Cómo enfrentar a los Vega, cómo defender lo que ahora también es mío. Damián se inclinó hacia atrás, sorprendido por la intensidad de su mirada. Luego asintió. Muy bien. Pero esto no será fácil. Tendrás que aprender desde lo más básico, contratos, análisis de riesgo, comunicación estratégica. No es suficiente tener fuego, hay que saber cuándo y cómo usarlo. Durante las semanas siguientes, Alma se sumergió en un mundo completamente nuevo. Pasaba horas junto a Damián revisando informes financieros, estudiando terminología empresarial, observando reuniones. Descubría que el poder no se gritaba, se calculaba, se anticipaba. Y a pesar de su origen humilde, Alma tenía una mente aguda, capacidad de análisis rápido, y sobre todo, una voluntad feroz de no dejarse vencer. Catalina, aunque distante al principio, empezó a observarla con otra mirada. La veía estudiar hasta altas horas de la noche, tomar notas, hacer preguntas. Y aunque no decía mucho, una tarde se acercó y le dejó sobre la mesa un viejo libro de estrategias de negocios, subrayado por ella misma años atrás. Es el que usé cuando ayudaba a mi esposo a levantar esta empresa, dijo sin mirarla directamente. Tal vez te sirva. Alma la miró sorprendida, y con voz baja, respondió. Gracias, abuela. Catalina se detuvo en seco. Abuela, la estremeció, aunque no lo mostró. Luego siguió su camino con la espalda erguida y una leve sonrisa escondida en los labios. Pero mientras Alma crecía en conocimiento y fuerza, los enemigos no descansaban. Una mañana, un titular en los periódicos paralizó a todos en la casa. Hija, o impostora. La sorpresiva heredera de Damián Herrera levanta sospechas. El artículo estaba plagado de insinuaciones maliciosas. Decía que Alma era una joven sin pasado verificable, que había manipulado emocionalmente a Damián, que la historia de Mariana era imposible de confirmar. Incluso incluían fotos de Alma vendiendo dulces en la calle, una de ellas borrosa, con una leyenda cruel, ¿la próxima dueña de un imperio? Malditos. Gritó Damián al arrojar el periódico al suelo. Esto lo armaron los Vega.
¿Pueden probar que todo eso es falso? Preguntó Alma, intentando contener la rabia. Claro que sí. Pero no se trata solo de pruebas. Quieren desprestigiarte frente al público, hacerte ver como una oportunista. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que se hace con la mentira, es ponerla a la luz. Damián organizó una rueda de prensa. Pocos días después, Alma se encontraba sentada frente a decenas de periodistas, cámaras de televisión, micrófonos. El corazón le latía con fuerza. Estaba nerviosa, pero también decidida. Damián tomó la palabra primero. Explicó con claridad y firmeza la verdad de la historia, cómo Mariana había desaparecido, cómo Alma llegó a su puerta, cómo descubrió que era su hija. Luego, se volvió hacia ella. Alma, ¿quieres hablar? Ella se puso de pie. El murmullo de las cámaras y los flashes llenaba la sala. Tomó el micrófono y respiró hondo. No vengo a robar nada, dijo con voz clara. No crecí entre lujos ni aprendí a moverme entre estas paredes elegantes. Durante años, vendí chicles en la calle. Dormí en bancas de parque. Fui invisible para todos, menos para mi madre. Ella me crió sola, con lo poco que tenía. Me enseñó a no mentir, a no rendirme, y sobre todo, a no avergonzarme de quién soy. Se detuvo un instante. Algunos periodistas murmuraban. Ella siguió. No elegí ser hija de un millonario. Pero ahora que sé la verdad, no voy a dejar que me callen. No necesito un apellido para valer. Pero tampoco dejaré que ensucien el de mi madre. La sala estalló en aplausos. Damián la observaba con orgullo. Catalina, desde una esquina, también aplaudió, aunque discretamente. La joven que todos creían vulnerable, acababa de demostrar una entereza que pocos en ese mundo poseían. Pero los Vega no se rindieron. Días después, se presentó una demanda. Alegaban que Alma no podía ser reconocida como heredera sin una prueba genética. Exigían un examen de ADN. Damián aceptó sin dudar. No tengo miedo a la verdad, dijo. Porque ya la conozco. El día de los resultados fue tenso. Alma esperó en la misma biblioteca donde había comenzado su entrenamiento. Damián llegó con un sobre en la mano, sellado, oficial. Lo abrió frente a ella. Leyó en silencio. Luego la miró a los ojos, y sin decir una palabra, la abrazó. Eres mi hija. No solo por el corazón. También por la sangre. Las lágrimas corrieron por el rostro de Alma. Durante años había imaginado quién sería su padre. A veces, pensaba que estaba muerto. Otras veces, que la había abandonado. Pero jamás imaginó que estaría allí, abrazándola, defendiéndola, enseñándole a luchar. La noticia se difundió como pólvora. Esta vez, los titulares cambiaron de tono. Confirmado, Alma Rivera, hija biológica del magnate Damián Herrera. La joven que conquistó los corazones del público y el respeto del mundo empresarial. La opinión pública comenzó a volcarse a su favor. Los Vega intentaron contraatacar, pero sus movimientos se veían cada vez más desesperados. El poder de Damián, combinado con la autenticidad de Alma, había creado algo que los millones no podían comprar, credibilidad. Sin embargo, justo cuando parecía que todo se estabilizaba, ocurrió lo impensable. Catalina cayó enferma. Un infarto la dejó débil, postrada en cama. Los médicos eran cautelosos, y aunque no estaba en peligro inmediato, necesitaba reposo absoluto. Alma no se separó de ella. Día tras día, se sentaba a su lado, leyéndole pasajes de los libros que tanto amaba, hablándole de Mariana, de su niñez, de la casa, de los avances con los Vega. Eres fuerte, le dijo una noche Catalina, con la voz apagada. Eres fuego como tu madre, pero más sabia. Quizá esta familia necesitaba eso, una llama nueva. Alma apretó su mano con ternura. Por primera vez, Catalina la llamó nieta. No con palabras, pero sí con el alma. Mientras la tormenta pasaba afuera, dentro de la casa Herrera, por primera vez en mucho tiempo, comenzaba a crecer una raíz de verdadera unión. Pero las amenazas, aunque silenciadas, no se habían ido, solo esperaban el momento oportuno para atacar desde las sombras. Los días se hicieron más lentos con Catalina en cama.
La casa, normalmente silenciosa pero vibrante con la actividad discreta del personal, ahora parecía envuelta en una calma tensa, como si todos contuvieran la respiración esperando el próximo giro del destino. Alma se convirtió en su sombra. Cada día, a la misma hora, le llevaba té de manzanilla, ajustaba sus almohadas, le leía pasajes antiguos o simplemente se sentaba en silencio, sosteniéndole la mano mientras la abuela dormía. Damián, por su parte, había reducido al mínimo sus viajes y reuniones. Aunque sus socios intentaban presionarlo para retomar el ritmo agresivo del negocio, él se mantenía firme. Su prioridad, lo dejaba claro en cada decisión, era su familia. Nunca imaginé que mi vida cambiaría de esta manera, le confesó a Alma una tarde mientras paseaban por los jardines. Pensé que moriría solo, rodeado de billetes, contratos y propiedades que no significan nada si no hay a quien dejárselos con amor. Alma lo miró con una mezcla de afecto y tristeza. Yo tampoco imaginé que alguien estaría dispuesto a pelear por mí. A veces, respondió él, deteniéndose frente al rosal que Mariana había plantado años atrás, la vida te quita algo importante, solo para devolvértelo en otro momento, con otra forma. Pero incluso en medio de esta tregua emocional, las grietas seguían abiertas. La familia Vega no estaba dispuesta a perder su lugar privilegiado sin contraatacar. Alma lo intuía. Aunque ya no aparecían en los medios con la misma ferocidad, era evidente que tramaban algo. Y no tardaron en mostrar sus cartas. Una mañana, mientras Alma revisaba unos documentos en el despacho, recibió una carta. No era oficial ni sellada con membretes. Estaba escrita a mano, en papel fino, con tinta negra. No tenía remitente, pero el mensaje era claro. ¿Qué sabes realmente de Mariana? ¿Crees que te contó todo? ¿Por qué huyó realmente? Antes de reclamar tu lugar, asegúrate de no estar heredando una mentira. Las palabras la congelaron. La letra era elegante, refinada, pero el tono era venenoso. No había firma, ni sello, ni dirección. Solo esas líneas frías que desestabilizaban lo poco que Alma había logrado construir dentro de sí. Por unos minutos, se quedó paralizada, el papel entre sus dedos temblorosos. ¿Y si era cierto? ¿Y si su madre había ocultado más de lo que había escrito en aquel cuaderno? ¿Y si había algo que Damián no sabía, que ella misma no sabía? Se levantó de golpe. No podía ignorar esa duda. Caminó con pasos firmes hasta el ala este de la mansión, donde Catalina descansaba. La encontró despierta, mirando por la ventana, como si presentara en silencio las batallas de su pasado. Necesito saber la verdad, dijo Alma con firmeza. Catalina giró lentamente el rostro, con una mirada que no revelaba sorpresa. ¿Qué parte de la verdad? Todo. ¿Por qué mi madre se fue realmente? ¿Quién la amenazó? ¿Hay algo más que no me han dicho? Catalina la observó en silencio. Luego señaló una pequeña caja de madera junto a su mesita de noche. ¡Ay! Léelo. Alma la abrió con delicadeza. Dentro, había un sobreenvejecido, con el nombre de Mariana escrito con tinta azul. Lo reconoció enseguida, era la carta que Mariana había dejado para Damián al desaparecer. Nunca la abrí, dijo Catalina. Él la leyó, la guardó y nunca habló de su contenido. Pero yo la encontré tiempo después. Y la leí. No supe si esconderla o destruirla, hasta hoy. Con el corazón latiendo con fuerza, Alma se sentó junto a ella y desplegó el papel. La letra de su madre era firme, pero había rastros de prisa y angustia. Damián, si estás leyendo esto, significa que no tuve el valor de enfrentar lo que estaba por venir. Lo siento. He vivido con miedo desde que me dijeron que, si seguía contigo, no solo me destruirían, sino que me quitarían a nuestra hija. No puedo permitir eso. No puedo arriesgarla. No puedo confiar en tus enemigos, y mucho menos en tus aliados. Algunos nombres me fueron dados. No sé si son ciertos. Pero si algún día encuentras esta carta, cuida de ella. Cuida de nuestra hija. Enséñale a no temer. Y por favor, no me odies por desaparecer. Yo sí te amé. Siempre. Mariana. Las lágrimas de Alma cayeron sobre el papel, borrosas, silenciosas. Esa carta no solo revelaba el miedo de su madre, sino también su desesperación. Había huido no por cobardía, sino por amor.
¿Quiénes eran esos nombres?, susurró Alma. Catalina dudó un instante. No lo sabíamos con certeza. Pero ella mencionó a un hombre, alguien cercano al círculo de confianza de Damián. Mauricio Salazar. Alma sintió un nudo en el estómago. Mauricio era el socio principal de su padre. Siempre había mostrado una actitud escéptica hacia ella, pero jamás imaginó que pudiera haber tenido un rol en la desaparición de su madre. Esa misma tarde, sin decir nada a Damián, fue a buscar a Mauricio. Lo encontró en su despacho en el edificio de la empresa, rodeado de papeles y pantallas. Sonrió al verla, aunque su sonrisa era fría como el mármol. Vaya, si no es la heredera revelación. ¿A qué debo el honor? Quiero saber si alguna vez hablaste con mi madre antes de que desapareciera. Mauricio frunció el ceño. ¿Por qué esa pregunta? Porque alguien la amenazó. Alguien le dijo que si no se alejaba, perdería a su hija. El rostro de Mauricio se mantuvo impasible por unos segundos. Luego, sonrió con lentitud, cruzando los brazos. ¿Y tú crees que fui yo? No lo sé. Pero si lo fuiste, te juro que lo voy a descubrir. Mauricio se puso de pie, acercándose con lentitud. Escucha, niña. Este mundo no está hecho para las emociones débiles. Tu madre jugó con fuego. Se metió en un juego más grande que ella. Y tú estás haciendo lo mismo. Tu padre no siempre ha sido el santo que ahora ves. Quizá deberías preguntar qué clase de tratos cerraba en aquella época. ¿Estás diciendo que Damián fue parte de todo eso? Estoy diciendo que nadie tiene las manos limpias en un imperio como este. Alma se marchó sin responder. Caminó por las calles con la mente desbordada. Las dudas, los secretos, las amenazas, todo se entrelazaba como una red invisible que la envolvía. ¿Y si Mauricio tenía razón? ¿Y si su padre también era responsable, aunque fuera indirectamente? Esa noche, Alma no durmió. Releyó la carta de su madre una y otra vez. Pensó en la mirada de Damián, en su voz rota al confirmarle que era su hija, en los gestos pequeños pero constantes con los que intentaba recuperarla. Y decidió hacer algo que temía desde el principio. Entró al despacho de su padre, donde él trabajaba a solas, revisando documentos del fideicomiso que acababan de reestructurar para incluirla como beneficiaria legal. Papá, necesito que me digas la verdad. Él levantó la mirada. ¿Sobre qué? ¿Tuviste algo que ver con la desaparición de mamá? El silencio fue brutal. Damián dejó el bolígrafo. Cerró la carpeta y se recostó en su silla, como si el peso de los años cayera sobre sus hombros de pronto. No directamente, dijo al fin. Pero sí cometí errores. En ese entonces, estaba rodeado de personas ambiciosas, oscuras. Hacía tratos sin cuestionar demasiado. Cerré los ojos cuando debí abrirlos. Y eso le costó demasiado a Mariana. ¿Sabías que había amenazas? Las escuché, rumores. Pero las ignoré. Pensé que nadie se atrevería. Pensé que era exageración. Y me equivoqué. ¿Y Mauricio? Damián lo miró con dureza. Sospecho que estuvo involucrado. Pero nunca pude probarlo. Y ahora, si tú tienes la fuerza de enfrentarlo, yo estaré contigo. Alma lo miró, y sin decir nada, se acercó para abrazarlo. Por primera vez, ya no solo era su hija por sangre. Era también su aliada. La herencia que compartían ahora era mucho más que dinero o apellido. Era una historia, una lucha, un legado por reconstruir. Las horas siguientes al abrazo entre Alma y Damián fueron las más silenciosas que se vivieron en la mansión desde que ella había llegado. No porque no hubiera movimiento, sino porque cada pensamiento era profundo, cada paso medido, cada conversación contenía capas de emociones que antes habían permanecido enterradas. Por primera vez, ambos sabían lo que el otro había sufrido, lo que había callado, y el peso de los errores compartidos. Sin embargo, esa tregua emocional no podía durar para siempre. A la mañana siguiente, mientras Alma desayunaba junto a Catalina en el jardín de invierno, llegó uno de los empleados de seguridad con el rostro tenso y los ojos encendidos por la urgencia. Señorita Alma, dijo, acaba de llegar esto para usted. Le entregó un pequeño sobre negro, sin remitente, igual de misterioso que la carta anterior.
El papel era más grueso esta vez, y había un leve aroma a sándalo impregnando la superficie. Lo abrió con cautela, sintiendo que algo más oscuro se avecinaba. Dentro, había una tarjeta con una sola frase. Los herederos incómodos no duran mucho. Pregunta por el expediente 47B. Catalina, al notar el cambio de expresión en el rostro de Alma, le arrebató suavemente la nota. ¿Qué es esto? ¿Una advertencia? ¿O una amenaza velada? ¿47B? Eso, Catalina frunció el ceño, como si intentara desempolvar una memoria antigua. Creo que eso era un código del archivo de seguridad interna de la empresa. Se usaban para clasificar incidentes no oficiales. Alma sintió un escalofrío en la nuca. ¿Podemos acceder a ese archivo? Tú no, intervino Damián desde el umbral de la terraza. Pero yo sí. En menos de una hora, Damián la llevó a la antigua sede administrativa, donde se almacenaban físicamente copias de documentos sensibles que nunca se digitalizaron del todo. A pesar de ser el CEO, incluso él necesitaba pasar por varias capas de autorización para acceder a esa bóveda privada. Una vez dentro, el aire era denso, húmedo, como si los secretos mismos respiraran a través de las paredes. Buscó en el índice, y al encontrar 47B, su expresión se endureció. Sacó una carpeta con una cinta roja atravesando su lomo. Se sentaron en una mesa de madera maciza, bajo una lámpara amarillenta que apenas alcanzaba a iluminar los papeles. El expediente estaba fechado 15 días antes de la desaparición de Mariana. Las primeras páginas eran reportes de vigilancia. Fotografías borrosas. Notas escritas a mano. Nombres codificados. Pero entre todos los datos ilegibles, una línea capturó la atención de Alma. Objetivo: separar a la mujer de Vega. Incentivar viaje. Justificación: riesgo reputacional. Contacto autorizado: SM. SM, murmuró Alma. ¿Salazar Mauricio? Damián asintió, con los labios apretados. Este expediente confirma lo que sospechaba. Mauricio no solo sabía de las amenazas. Las autorizó. ¿Y por qué dijiste que no podías probarlo antes? Porque no tenía acceso a esto. Esta bóveda estaba sellada desde que cambiamos de comité de vigilancia. Nunca imaginé que se habían atrevido a registrar la operación. El resto de la carpeta contenía extractos bancarios, transferencias realizadas a una cuenta en Islas Caimán bajo un nombre falso, pero que cruzado con otros datos, apuntaban a la familia Salazar. Alma sintió una mezcla de rabia y vértigo. Todo lo que había sufrido su madre, su desaparición, su vida en el anonimato, su miedo, todo había sido producto de una decisión empresarial. Una simple estrategia para proteger la imagen. ¿Qué vas a hacer con esto?, preguntó Damián. No lo sé todavía. Pero esto no puede quedarse aquí. No después de todo. Si lo denuncias, advirtió él, la prensa lo sabrá. El escándalo será monumental. Podrías destruir a los Salazar, pero también derribar parte de lo que construimos juntos. Alma lo miró con una serenidad que solo podía venir de alguien que ya lo ha perdido todo y aún así sigue de pie. Entonces que caiga. Prefiero una verdad que arda, que una mentira que brille. Esa noche, Alma se sentó frente a su computadora y comenzó a redactar. No un comunicado de prensa, ni una denuncia legal todavía, sino un relato personal. Empezó por narrar cómo había llegado a la mansión Vega buscando solo un plato de comida. Cómo su vida se había entretejido con las memorias de su madre, con la red de poder y mentiras de la élite, con el descubrimiento de su verdadera identidad. Su intención no era solo denunciar, sino contar. Dar testimonio. Damián leyó el borrador en silencio. Al llegar al final, alzó la mirada hacia ella. Tienes una voz muy poderosa. La aprendí de mamá, respondió. Ella también escribía cuando no podía gritar. La publicación del texto en el sitio de periodismo independiente, Voz y Verdad, causó un estallido mediático en menos de 24 horas. El artículo fue compartido miles de veces. Las redes sociales se encendieron. Algunos la llamaban valiente. Otros, oportunista. Algunos medios intentaron desmentirla, pero la carpeta del expediente 47B, que también fue entregada a un grupo de abogados de derechos humanos, hablaba por sí sola.
Mauricio Salazar apareció una última vez en público 3 días después. Dio una conferencia en la que negó todo. Dijo que las pruebas eran falsificadas. Que todo era una campaña de difamación. Pero su voz temblaba. Sus ojos evitaban la cámara. Y su credibilidad se derrumbó como un castillo de cartas. No tardó en anunciar su retiro indefinido de la vida empresarial. Varios inversionistas se retiraron de sus proyectos. Las acciones de su firma cayeron. Y por primera vez en 20 años, los Vega dejaron de ser considerados un apéndice de los Salazar. Catalina, desde su sillón junto a la ventana, vio todo eso como si finalmente pudiera soltar el aire retenido por décadas. Mariana estaría orgullosa de ti, le dijo una noche, con voz apenas audible. Tú hiciste lo que yo no tuve el valor de hacer por ella. No. Alma le tomó la mano. Mariana estaría orgullosa de ti también. Porque sin ti, yo nunca hubiera llegado a saber la verdad. Pero mientras el mundo externo hervía de opiniones, escándalos y titulares, en el corazón de Alma crecían nuevas preguntas. Porque ahora que el pasado había salido a la luz, ¿qué haría con su futuro? No era simplemente la hija perdida de Mariana ni la heredera redimida de los Vega. Era algo más. Tenía una voz. Una causa. Una historia. Y por primera vez, la certeza de que podía caminar sin esconderse. Damián le ofreció un cargo formal dentro de la empresa. No por obligación, sino como socio. Alma lo pensó durante días. Observaba desde lejos los movimientos del personal, la forma en que todos ahora la miraban con respeto y no con sospecha. Pero también pensaba en todas las personas que, como ella, alguna vez llamaron a una puerta solo por hambre, sin saber que el destino los estaba esperando al otro lado. No sé si quiero estar detrás de un escritorio, le dijo a Damián mientras caminaban por el parque de la finca. Pero quiero hacer algo más con esta oportunidad. ¿Cómo qué? Crear un programa. Para mujeres como mi madre. Para jóvenes como yo, antes de entrar aquí. Un espacio donde puedan aprender, sanar, estudiar, comenzar de nuevo. Sin necesidad de esconderse. Damián sonrió, con los ojos humedecidos por algo más profundo que orgullo. Entonces construyámoslo juntos. Y que lleve el nombre de ella. Y así nació el Centro Mariana Vega, un refugio educativo, emocional y profesional para mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Alma dirigía las actividades principales, y poco a poco, se fue ganando el cariño de la comunidad. Las noticias ya no hablaban de escándalos, sino de cambios. Y las columnas de opinión, antes llenas de crítica, ahora destacaban el impacto social del legado de los Vega en su nuevo rumbo. Una tarde cualquiera, mientras revisaba papeles en su oficina dentro del centro, Alma recibió la visita de una joven madre con 2 hijos pequeños. Llevaba una mochila gastada, y sus ojos denotaban la misma mezcla de desesperación y coraje que Alma había visto una vez en el espejo. ¿Puedo limpiar su centro por un plato de comida?, preguntó, con voz entrecortada. Alma se quedó inmóvil por unos segundos. Luego sonrió, con una ternura que le salía desde lo más profundo del alma. No hace falta que limpies nada. Solo entra. Aquí nadie tiene que pedir permiso para ser humano. La mujer rompió en llanto apenas cruzó la puerta, como si las palabras de Alma hubieran desbordado una represa que llevaba demasiado tiempo conteniendo. Se dejó caer de rodillas y abrazó a sus hijos, murmurando gracias una y otra vez, temblando. Alma se agachó a su lado, puso una mano en su espalda y le ofreció algo más valioso que comida o refugio, la certeza de que estaba a salvo. Los niños fueron llevados por una de las asistentes al comedor comunitario, donde les sirvieron sopa caliente y pan recién horneado. La madre, que se llamaba Silvia, fue atendida por una trabajadora social del centro. Entre lágrimas y palabras entrecortadas, relató que había huido de una relación abusiva, que había pasado los últimos días durmiendo en estaciones de autobús, y que esa mañana se había armado de valor para tocar la puerta del lugar que muchos en la calle ya llamaban la casa de la segunda oportunidad. Alma la observaba desde la ventana de su oficina, con el corazón apretado. No era la primera historia que escuchaba así, pero cada una era como una astilla clavándose en la misma herida que ella misma una vez llevó abierta. Se sentó frente a su escritorio y hojeó los formularios de ingreso, ya firmados por Silvia. En la parte de «¿Cómo se enteró del centro?», la mujer había escrito: «Alguien en la calle me dijo que aquí ayudaban sin juzgar».
Eso, más que cualquier artículo de prensa, era la prueba de que estaban haciendo lo correcto. Al caer la noche, Alma volvió a la mansión. Damián la esperaba en la biblioteca, una copa de vino en mano y varios documentos abiertos frente a él. Sin decir palabra, le señaló una hoja. Era un informe del nuevo fondo que estaban formando con el apoyo de inversionistas que, tras el escándalo, se habían alejado de la familia Salazar pero habían visto en el proyecto social de Alma una causa digna de respaldo. 50 millones en la primera fase, dijo Damián, sin ocultar el asombro. Y no es solo dinero. Es respaldo. Credibilidad. Creen en ti, Alma. Ella lo miró, y por un momento, el peso del día, de los meses anteriores, del pasado entero, pareció derramarse en sus ojos. Pero no lloró. En lugar de eso, se acercó y apoyó la cabeza sobre su hombro, como buscando anclarse en una calma que recién ahora se permitía. ¿Tú también crees en mí? Desde antes de que tú creyeras en ti misma. Ambos se quedaron así, en silencio, rodeados de libros antiguos y promesas nuevas. Los días siguientes trajeron cambios aún más profundos. Catalina, tras una conversación larga y sincera con Alma, decidió cederle legalmente su participación en varias propiedades y fundaciones ligadas a la familia Vega. Dijo que había llegado la hora de que el legado cambiara de rostro, de dirección, y que nadie estaba más preparada para liderar que Alma. Pero no todos estaban felices con la nueva influencia de Alma. Aunque Mauricio Salazar había caído en desgracia, sus aliados seguían al acecho. Rumores de demandas, investigaciones cruzadas y manipulaciones legales comenzaron a circular. Un abogado misterioso intentó contactar a Alma con la propuesta de limpiar su imagen pública, a cambio de silenciar ciertas partes del expediente 47B. Ella rechazó la propuesta sin dudar. La verdad no se negocia, respondió, firme, durante una entrevista televisiva que se volvió viral en pocas horas. Sin embargo, la presión mediática no se detenía. Un medio sensacionalista publicó fotografías de su infancia en el orfanato, acompañadas de titulares crueles que intentaban cuestionar su legitimidad emocional para dirigir un proyecto social. Alma se sintió expuesta, traicionada, como si la infancia que había enterrado regresara para cobrarle algo que no debía. Fue en ese momento cuando apareció en su vida alguien inesperado. Una mujer mayor, de cabello blanco y voz dulce, llegó al centro un jueves por la tarde. Vestía con sencillez, pero sus ojos eran de una profundidad inquietante. Dijo llamarse Rosario, y traía consigo una caja pequeña, de madera pulida. Alma la reconoció al instante, era una de las antiguas amigas de su madre, que había desaparecido años antes del escándalo. Tu madre me pidió que te entregara esto si alguna vez volvías a buscar tu verdad, dijo Rosario, entregándole la caja. Me dijo, si mi hija sobrevive al mundo, también merece conocer mi alma. Con manos temblorosas, Alma abrió la caja. Dentro, había un diario cuidadosamente preservado, escrito de puño y letra de Mariana. También había un colgante con la inicial A y una nota, para cuando necesites recordar de dónde vienes. El diario fue un viaje emocional devastador. Relataba los días previos a su desaparición, las amenazas que recibió, su decisión de alejarse para proteger a su hija, y los sueños rotos que guardaba para un futuro que nunca llegó. Pero también contenía palabras de amor, esperanza, fuerza. Era como si Mariana estuviera allí, hablándole desde el pasado. Una noche, Alma leyó uno de los pasajes en voz alta, durante una ceremonia con las mujeres del centro. Decía así: a veces la vida nos arranca lo que más amamos, pero nunca nos quita la capacidad de reconstruirnos. Si alguna vez lees esto, hija, quiero que sepas que no fuiste una huida. Fuiste mi motivo. Mi lucha. Mi corazón. Y ojalá un día encuentres el camino de vuelta, no a mí, sino a ti misma. Hubo lágrimas, aplausos, abrazos. Y un silencio sagrado que selló aquel momento. Con el paso del tiempo, el centro se expandió. Nuevas sedes fueron abiertas en otras regiones. Alma fue reconocida por su labor en foros internacionales. Pero no buscaba premios ni fama. Lo único que deseaba era que ninguna mujer tuviera que tocar una puerta por hambre y encontrarse con indiferencia. Damián y ella, si bien no definían lo que eran con palabras, compartían algo más sólido que una etiqueta. Eran aliados, cómplices de una misma causa. A veces discutían, otras veces callaban. Pero siempre, en medio de todo, se buscaban con la mirada.
Una tarde, mientras caminaban juntos por el huerto que estaban cultivando en el centro principal, Damián le preguntó: ¿te arrepientes de algo? Alma pensó por un momento, con la brisa enredándole el cabello. Sí. De no haber creído antes que merecía algo más que sobrevivir. Pero también entiendo que todo lo que viví me trajo hasta aquí. Y eso no lo cambiaría. Él la miró con una mezcla de admiración y ternura, y sin decir nada, le tomó la mano. Esa noche, Alma volvió a leer el diario de su madre. Esta vez, no para llorar, sino para escribir al margen. Escribió con lápiz: lo encontré, mamá. Mi camino. Gracias por sembrarlo. Y luego cerró el cuaderno, no como quien termina una historia, sino como quien se prepara para seguir escribiéndola. El cielo comenzaba a teñirse de tonos dorados cuando Alma, vestida con una blusa sencilla y jeans gastados, caminó lentamente por el sendero de grava que llevaba al nuevo pabellón del centro. A su alrededor, mujeres reían, niños corrían con libertad, y ancianos cuidaban el jardín comunitario. Lo que antes había sido una vieja casona olvidada ahora vibraba con vida, con esperanza. Una cámara de televisión local se encontraba allí, grabando un pequeño documental sobre el impacto del proyecto. El periodista, curioso, le preguntó a Alma frente a todos: si pudieras volver atrás en el tiempo y hablar con la chica que tocó esa puerta solo por un plato de comida, ¿qué le dirías? Alma se quedó en silencio. Cerró los ojos por un momento, y con una voz serena, cargada de profundidad, respondió: le diría, no estás sola. Ese plato de comida que pediste abrirá una puerta mucho más grande. Una que tú misma vas a construir para otros. Solo aguanta, porque lo que viene no es solo para ti, sino para todos los que alguna vez fueron invisibles. Sus palabras atravesaron la audiencia como un rayo suave y poderoso. No hubo aplausos, hubo silencio. De esos silencios que solo se generan cuando el alma reconoce algo verdadero. Esa noche se organizó un evento de agradecimiento en el centro. La comunidad había preparado una sorpresa. En el patio central, bajo una lluvia de luces cálidas, instalaron una placa dorada con la inscripción: Alma Rivera, fundadora, luchadora, hija de la esperanza. Al verla, Alma sintió que sus rodillas flaqueaban. No por vanidad, sino por la magnitud de lo que significaba ese reconocimiento. ¿Por qué no era una medalla? Era un testimonio vivo de su viaje. Damián, que había permanecido a su lado todo el tiempo, le tomó la mano. Él también había cambiado. Ya no era el millonario hermético, encerrado en su mundo de cifras. Era un hombre transformado por el amor de una hija que le enseñó a mirar hacia afuera, hacia lo que realmente importa. Al final del evento, una niña de unos 8 años, con el cabello trenzado y una sonrisa enorme, se acercó tímidamente a Alma. En sus manos traía un dibujo. Lo extendió, con orgullo. Era una imagen simple pero conmovedora, una mujer con una escoba frente a una gran casa, y al lado, un sol brillante sobre un edificio lleno de personas. ¿Lo hiciste tú?, preguntó Alma, agachándose. La niña asintió. Mi mamá dice que tú eres la señora que limpió una casa por comida, y ahora limpias el mundo. Alma no pudo contener las lágrimas. La abrazó con ternura, mientras en su mente resonaban todas las veces que se había sentido insignificante, rota, sin futuro. Y ahora, una niña la veía como una heroína. Y entonces entendió. Su historia, con todas sus heridas, había dejado de ser solo suya. Se había convertido en una llama que iluminaba el camino de otros. Y en ese instante, Alma supo que no necesitaba más que eso para sentirse completa. La noche avanzó, y el centro permaneció lleno de risas, música y calor humano. Alma se retiró un poco del bullicio, subiendo a la terraza para mirar las estrellas. Damián la alcanzó minutos después. Le ofreció una taza de té caliente, y juntos contemplaron el cielo. ¿Sabes?, dijo él, con una sonrisa. Cuando tocaste esa puerta, pensé que iba a darte un plato de comida, y resultó que tú me diste una razón para seguir. Ella lo miró con dulzura, y sin decir palabra, apoyó su cabeza en su hombro. Y allí, en ese instante de paz compartida, la historia encontró su verdadero final, no con lágrimas, ni con lujos, ni con títulos grandiosos, sino con propósito, con redención, y con el fuego silencioso de quienes, habiendo sido olvidados, se convierten en faros para todos los demás.
Porque Alma no solo había tocado una puerta. Había abierto un universo. Y desde allí, nadie volvió a tener que pedir permiso para soñar.